Esta es la historia de Elías Ramírez, un joven de 26 años que creció soñando con cambiar su destino. Vivía en un barrio humilde junto a su madre, doña Carmen, una mujer fuerte y resiliente que siempre le repetía una misma frase al hijo: la vida no siempre será justa, pero tú puedes ser más fuerte que ella. Cada palabra de su madre era como una semilla que ella plantaba en su corazón. Elías trabajaba en una pequeña imprenta de barrio, un lugar ruidoso y lleno de tinta, donde ganaba apenas lo justo para sobrevivir. Pero entre el ruido de las máquinas y el olor a papel, Elías tenía un sueño, un secreto que guardaba con recelo: crear su propia marca de cuadernos artesanales. No serían cuadernos comunes y corrientes, cada uno estaría inspirado en historias reales, en personas que lucharon, que amaron, que perdieron, pero que nunca se rindieron, historias que merecían ser contadas. Cada mañana, mucho antes de que la ciudad despertara, Elías veía el amanecer mientras caminaba más de 40 minutos hacia su trabajo. Ese trayecto silencioso era su momento para soñar, para imaginar los diseños, para pensar en las historias que plasmaría en sus cuadernos. En la imprenta, su mundo se reducía a una rutina monótona, pero la compartía con su mejor amigo, Mateo. Mateo era todo lo que Elías no era: carismático, impulsivo, un torbellino de energía. Siempre lo animaba, dándole un golpe amistoso en la espalda. Hermano, le decía con esa confianza arrolladora, tú no naciste para estar aquí, pegado a una máquina, tú eres para más, mucho más. Elías sonreía, agradecido por sus palabras, pero en su interior, una sombra lo consumía, la sombra del miedo. El miedo a fracasar, a intentarlo y descubrir que no era suficiente. El miedo a decepcionar a su madre, que tanto había sacrificado por él. Era una sombra pegajosa, que lo paralizaba cada vez que pensaba en dar el primer paso. Y entonces, una tarde, la vida que conocía se quebró. Al regresar a casa cansado del trabajo, encontró a su madre desmayada en la sala. El corazón le dio un vuelco tan violento que sintió que se le salía del pecho. Corrió hacia ella gritando su nombre: ¡Mamá! ¡Mamá! La levantó en brazos y la llevó al hospital más cercano, con el pánico recorriéndole cada vena. Horas después, en el frío y estéril pasillo del hospital, un doctor se acercó a él con una expresión grave y le dijo las palabras que derrumbaron su mundo: necesitaremos realizar estudios más profundos. Podría tratarse de algo serio. En ese instante, Elías sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su pilar, su única roca, se estaba desmoronando. Los días siguientes fueron una pesadilla. Los gastos médicos comenzaron a acumularse como una montaña imposible de escalar. Las facturas llegaban una tras otra, cada una más intimidante que la anterior. Para empeorar las cosas, la imprenta donde trabajaba anunció recortes de personal, y su nombre estaba en la lista. Han despedido sin trabajo, sin ingresos, y con su madre enferma. La noche en que recibió la noticia, se quedó sentado en una banca del parque, bajo una lluvia torrencial que parecía su propia permanencia. No sentía el frío ni el agua empapando su ropa, solo sentía un vacío inmenso. ¿Por qué ahora?, pensó. ¿Por qué todo al mismo tiempo? Mateo, como siempre, intentó animarlo. Se sentó a su lado, compartiendo el mismo banco mojado. En Elías: escucha, quizás esto no sea el final. Quizás este sea el empujón que necesitabas para empezar lo tuyo. A veces, la vida te quita todo para que te des cuenta de lo que realmente tienes que hacer. Pero para Elías, sus palabras sonaban a un eco lejano. Emprender era un lujo que no podía permitirse. ¿Cómo pensar en cuadernos y sueños cuando ni siquiera podía pagar las medicinas de su madre? Los días se volvieron grises y pesados. Un día, buscando un respiro, una pequeña distracción, Elías fue a una feria artesanal. Caminaba sin rumbo entre los puestos, viendo el trabajo de otros creadores, sintiendo una mezcla de envidia y melancolía. Fue entonces cuando la conoció. Lucía, una joven diseñadora gráfica con una sonrisa que iluminaba todo el lugar, estaba en su puesto, rodeada de ilustraciones personalizadas llenas de color y vida. Lucía notó su mirada perdida, la tristeza que cargaba en los hombros. Se acercó a él con delicadeza. ¿Estás bien, Leprita? Él dudó por un momento. No quería cargar a una extraña con sus problemas, pero había algo en su mirada, una empatía genuina, que lo desarmó, y terminó contándoselo todo. La enfermedad de su madre, el despido, el sueño roto. Cuando terminó, Lucía lo miró fijamente y le dijo algo que se le quedaría grabado para siempre. No sé mucho de tu vida, pero sí sé esto, Anne. A veces, los sueños más grandes nacen en los peores momentos. Esas palabras fueron como un rayo de luz en su oscuridad. Impulsado por ese encuentro, Elías sintió que algo cambiaba dentro de él. A una pequeña chispa de esperanza comenzaba a arder. Regresó a casa y por primera vez en semanas sacó sus viejos lápices. Comenzó a hacer bocetos de cuadernos, pero esta vez eran diferentes.
Cada tapa contaría una historia. La historia de luchadores anónimos, de madres guerreras como la suya, de personas que habían sobrevivido al dolor y habían encontrado la fuerza para seguir adelante. Usó el último dinero que le quedaba de su liquidación, cada centavo, para comprar materiales y construir los primeros prototipos. Mateo, al ver su determinación, se unió a él sin dudarlo. «Estoy contigo, hermano», le dijo. Y Lucía, fiel a su palabra, se ofreció a diseñar las portadas, transformando sus bocetos en verdaderas obras de arte. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, Elías volvió a sentir esperanza. Una esperanza real, tangible. Ya no era solo un sueño, era un plan. Estaban a punto de lanzar su pequeño proyecto en redes sociales, con la emoción a flor de piel. Cuando el teléfono sonó, era el hospital. El corazón de Elías se detuvo. Los resultados de los estudios de su madre habían llegado a Ann, y no eran buenos. Corrió al hospital, con el alma en un hilo. Encontró a su madre en la cama, pálida, pero con una sonrisa débil en los labios. Ella tomó su mano con la poca fuerza que le quedaba. «Hijo, no te detengas», le susurró. «Sigue con tu sueño. Pase lo que pase, prométeme que no te rendirás». Él rompió a llorar, un llanto desgarrador que había contenido durante semanas. «Mamá, no puedo sin ti, no puedo». Ella le acarició la mejilla. «Claro que puedes. Ann, tú naciste para algo grande. Prométemelo, Elías». Esa noche, mientras el pitido incesante de las máquinas del hospital marcaba el tiempo, Elías se sentó al lado de su madre. Sacó uno de sus cuadernos prototipo, el que tenía la portada de una guerrera, y con la mano temblando, escribió en la primera página: «Este no será el final, será el motivo por el que empiezo». Pero Elías aún no lo sabía. No podía imaginar que lo que vendría después, lo que el destino le tenía preparado, sería la prueba más dura de toda su vida. Una prueba que lo llevaría al límite de su fuerza, de su fe y de su propio corazón. Los días siguientes fueron un torbellino. Carmen, la madre de Elías, empeoró con una rapidez que nadie esperaba. Y una madrugada, simplemente se fue. Partió en silencio, dejando un vacío imposible de llenar. Elías quedó completamente destruido. De repente, el mundo entero perdió su color y se volvió gris. Se encerró en sí mismo, en un silencio tan profundo como su dolor. Dejó de contestar llamadas, de responder mensajes. El proyecto de los cuadernos, ese sueño que había tejido junto a su madre, quedó suspendido en el tiempo. Cada cuaderno, cada boceto, era un recordatorio insoportable de lo que había perdido. Juntó todos los cuadernos, las notas, los dibujos, y los metió en una caja de cartón. La selló y la escondió en lo más profundo de su armario, como si al ocultarla pudiera también ocultar su pena. Nada tenía sentido. ¿Para qué seguir si la inspiración, la razón de todo, ya no estaba? Pasaron las semanas. Elías vivía en una especie de limbo, ajeno a todo, hasta que un día el timbre sonó insistentemente. Eran Mateo y Lucía, sus amigos de toda la vida. Entraron casi a la fuerza, encontrándolo en pijama, con la mirada perdida. Lucía fue directa en Elías. «Sabemos que duele, pero tu mamá no murió para que te quedes aquí, caído y sin rumbo». Mateo asintió, con la voz firme pero cargada de afecto. «Ella es parte fundamental de este sueño. Su memoria no merece que lo abandones». Sin pedir permiso, Mateo fue directo al armario y sacó la caja polvorienta. La puso sobre la mesa, en medio de los tres. Lucía la abrió con cuidado. Ahí estaban intactos los cuadernos llenos de historias. «No estás solo en esto», dijo ella, mirándolo a los ojos. «Vamos a continuar contigo, paso a paso». Ese día algo cambió dentro de Elías al ver a sus amigos. Al ver los cuadernos, una pequeña chispa se encendió en medio de la oscuridad. Decidió levantarse no por él, sino por ella. Elías transformó su dolor en una determinación feroz. Cada lágrima derramada se convirtió en combustible. Se sumergió en el trabajo como nunca antes. Las noches se volvieron sus aliadas. Mientras la ciudad dormía, él aprendía. Devoraba tutoriales de marketing digital, cursos de fotografía, guías de edición de video. Sabía que para que las historias de sus cuadernos llegaran al mundo, necesitaba más que solo un buen producto. Necesitaba saber cómo contarlo. Empezó desde cero, vendiendo de puerta en puerta. Con una pila de cuadernos bajo el brazo, recorría su barrio, tocando timbres con el corazón en un puño. «Hola, soy Elías, hago cuadernos artesanales con historias reales. ¿Le gustaría ver uno?». Algunos le cerraban la puerta en la cara, otros lo escuchaban con curiosidad. Las ventas eran lentas, muy lentas. Un cuaderno un día, 3 al siguiente. Pero cada venta, por pequeña que fuera, era una victoria, una prueba de que el sueño de su madre seguía vivo. Un día, mientras Elías trabajaba en el taller, Lucía sacó su teléfono. «Déjame grabar esto», le dijo. Grabó un video corto, sin mucha producción. Mostraba las manos de Elías cosiendo las páginas, el cuidado con el que seleccionaba las portadas, el proceso artesanal que hacía que cada cuaderno fuera único. Lo subieron a redes sociales esa misma tarde.
sin ninguna expectativa. Pensaron que quizás a sus amigos y familiares les gustaría, pero lo que pasó después, nadie lo pudo prever. En cuestión de horas, el video explotó. Cientos, luego miles de visualizaciones, los comentarios empezaron a inundar la publicación. ¡Qué historia tan bonita! Quiero uno de esos cuadernos, me recuerda a mi abuela. La gente no solo compraba, compartía el video y lo más increíble, empezaron a compartir sus propias historias en los comentarios. Historias de pérdida, de superación, de amor. El taller de Elías se había convertido en una comunidad global. Elías leía los mensajes con los ojos llenos de lágrimas, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. El éxito digital no pasó desapercibido. Una mañana, sonó el teléfono. Era de una de las editoriales más reconocidas del país. Querían hablar con él. Elías pensó que era una broma, pero no lo era. Estaban fascinados con su concepto, con la autenticidad de su marca. Le propusieron una colaboración na síntesis se querían convertir sus relatos, las microhistorias de los cuadernos, en una colección de libros a nivel nacional. Querían levar historias de papel a todas las librerías del país. Sentado en la reunión, escuchando la oferta, Elías no pudo contenerse y lloró. No lloraba por el éxito, ni por el contrato, ni por el dinero. Lloraba porque en su mente resonaba la voz de su madre, diciéndole una tarde mientras dibujaban juntos el Elías: «Mi niño, tú naciste para hacer algo grande». Y en ese momento supo que ella tenía razón. Pero justo cuando parecía que todos los sueños se estaban cumpliendo, la vida le presentó un nuevo desafío. Recibió una carta. La pequeña imprenta local con la que trabajaba, la que producía parte de sus cuadernos a un precio accesible, anunciaba su cierre definitivo. Era un golpe devastador. Sin esa producción no podía cumplir con la creciente demanda, y mucho menos con el contrato de la editorial. Todo el proyecto se derrumbaría. Durante días la desesperación se apoderó de él. Volvió a pensar en rendirse. Quizás era una señal. Quizás había llegado demasiado lejos. Pero entonces, mientras ordenaba unos papeles viejos, encontró una nota que Carmen le había dejado en uno de sus últimos días. Solo decía: «No te detengas». Esas 3 palabras fueron como un rayo de luz. Recordó su promesa y luchó. Buscó sin descanso nuevos proveedores, investigó materiales sostenibles, forjó alianzas inesperadas con otros artesanos, invirtió hasta el último céntimo de sus ahorros en asegurar la producción. Fue un riesgo enorme, pero funcionó. 2 años después, Historias de Papel ya no era solo un pequeño emprendimiento nacido de la tristeza. Se había convertido en un símbolo de resiliencia y superación. Elías, aquel muchacho que se había encerrado en su dolor, ahora daba conferencias inspiradoras por todo el país. Creó un programa para ayudar a jóvenes emprendedores a transformar sus propias pasiones en proyectos con alma. Y, fiel a sus raíces, donaba miles de cuadernos a escuelas de bajos recursos para que ningún niño se quedara sin un lugar donde escribir sus sueños. En cada cuaderno, en la última página, imprimió una frase en honor a su madre en Para quienes creen, incluso cuando el mundo se cae. Y así, el muchacho que una vez sintió que lo había perdido todo, encontró su propósito al compartir historias y ayudar a otros a encontrar el suyo. Esta no es solo la historia de Elías y sus cuadernos, es la historia de cualquiera de nosotros que ha enfrentado la oscuridad, que ha caído tan bajo que pensó que no podría levantarse. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles, nuestro dolor puede transformarse en nuestra mayor fortaleza. Es la prueba de que a veces, para encontrar nuestro camino, primero tenemos que perdernos por completo. Si alguna vez te has sentido así, recuerda a Elías, recuerda que siempre hay una razón para seguir adelante. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te inspiró, no olvides suscribirte y compartirla. Nos vemos en el próximo video.